Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, analizamos los temas de interés nacional e internacional a través de Color Visión, líder de la televisión dominicana y una red de estaciones de televisión y radio nacionales e internacionales. Esto es Oye País, yo soy Rudy González. La política en su tramo final. Estamos apenas a una semana y algo del día de las votaciones, donde ya habrá cerrado el ciclo de las elecciones del 2024 en República Dominicana. Encuestas, entrevistas, caravanas. Este será el último fin de semana antes de las votaciones, que es el domingo de la semana próxima. Bien. Mientras tanto, un hecho trágico que ha consternado en Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Un dominicano que asesinó a 3 niños, hijos de su expareja. Terrible, terrible. Eso en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Ampliaré un poco más sobre este tema. Qué pena que cosas como estas ocurran. Las lluvias ha puesto de nuevo en el tapete las falencias de nuestro sistema de drenaje en la capital y en muchas partes del país. Pero también hay que considerar que con la cantidad de lluvia que se ha registrado, cualquier ciudad colapsa. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Mi columna de esta semana relativa al proceso de las elecciones y converso con Carlos Cuello sobre la realidad de la economía, la situación en República Dominicana y en el resto del mundo. Esto y mucho más en esta edición de Oye País, que desarrollaremos después de la pausa. El presidente Luis Abinader declaró de emergencia las compras y contrataciones para la construcción de la obra de toma y la rehabilitación del canal La Vigía, con el que el gobierno ha desviado el agua del río Dajabón antes de que llegue al canal que construyeron los haitianos. Mediante el decreto 185-24, el mandatario también dispuso la construcción de la línea de impulsión para alimentar los diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro en la provincia de Dajabón. El Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista Social Cristiano respaldan que la Junta Central Electoral haya establecido los horarios de votación en el exterior, además del protocolo especial de cadena de custodia de materiales y equipos electorales. El Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con representantes de las compañías telefónicas, Altiz y Claro, para evaluar los protocolos de seguridad que usarán ambas empresas en los servicios que prestarán para la celebración de las elecciones del próximo 19 de mayo. Esto así como parte de la inspección que realice el órgano electoral para analizar el proceso que se llevará a cabo en la transmisión de datos el día de las elecciones de cada colegio electoral a nivel nacional. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM y aliados, Luis Abinader, cerrará la etapa de marchas con actividades este fin de semana en el Distrito Nacional y Santiago. El mandatario comienza sus actividades de cierre este fin de semana con un acto en la Casa Nacional del PRM. Para el sábado encabezará el cierre formal de campaña en el Distrito Nacional en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y ese mismo día cerrará con una marcha caravana en Santiago de los Caballeros. El domingo 12, Abinader estará en Los Alcarrizos, en Santo Domingo Este y Santo Domingo Este. José Raúl Mulino prometió durante su acto de proclamación como presidente electo de Panamá repatriaciones para los migrantes que atraviesen el Darién, la selva fronteriza con Colombia, con ayuda internacional y respetando los derechos humanos.
Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, es nuestra frontera. El concepto de cierre que es gozado implica un concepto filosófico que guarda relación con cerrar la frontera en función de que iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos, manifestó Mulino en su discurso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, luego de que éste manifestara que su país seguirá con los bombardeos en Gaza, incluso sin el apoyo de Estados Unidos, su principal aliado. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue detenido en el marco de una causa judicial en la que se le investiga por delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Elementos de la Policía Nacional de Perú y el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder también detuvieron a Mateo Castañeda, abogado de la mandataria, y a otras 20 personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a nombrar a Mikhail Mishustin para el cargo de primer ministro, luego de un primer mandato en el que el discreto tecnócrata mostró una clara falta de ambición política. De acuerdo con la ley rusa, Mishustin, de 58 años y que ya ocupó el cargo los últimos 4 años, presentó la renuncia de su gobierno este martes, cuando Putin inició su 5º mandato presidencial con una opulenta toma de posición en el Kremlin. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La política avanza la política, la campaña. Quedan una semana y algo para el día de las votaciones. Este fin de semana es el último fin de semana de campaña. Ya la campaña cierra el viernes de la semana próximo a la medianoche y ya lo que resta de la semana, sí, habrá actividades, quizás algunos mítines de cierre. La televisión y la radio tienen siempre, venden espacios completos, de día completo, entre jueves y viernes, generalmente para los cierres de campaña. Las disputas siguen entre el liderazgo nacional, quién será el presidente a partir del 16 de agosto y a partir de la decisión de las elecciones, y no cabe dudas de que el montaje general de las encuestas apuntan a una victoria en primera vuelta de Luis Abinader y del PRM. 57, 59, 60, 62 y hasta 70 le dan algunas encuestas al presidente Luis Abinader. 50% más un voto es suficiente para ganar en primera vuelta. Y eso parece que tenerlo muy cómodamente seguro el presidente Abinader. Las encuestas de las últimas horas, de esta semana última, mantienen el mismo perfil. Hay encuestas de gabinete, hay encuestas de escritorio, hay encuestas de fabulación que meten en las redes sociales y dan unos números sueltos por ahí. Eso no es encuesta. Eso es propaganda política, eso es morbo, eso son mentiras, eso son fake news. Encuestas son las encuestas reales.
las encuestas reales de firmas reconocidas, autorizadas por la Junta, pero además de eso reconocidas en el país y que son contratadas generalmente por medios de comunicación o por grupos económicos para medir el pulso real de las elecciones. A lo largo de lo que va de este año, para no citar antes de ahí, las encuestas han mantenido una tendencia de una decisión en primera vuelta y un avance en la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, ya lo lograron en los municipios, de parte del partido oficial del PRM. El 25 de marzo, el lunes santo, se generó una gran expectativa en el país. Una conferencia de prensa a las 5 de la tarde del liderazgo principal de los principales partidos de la oposición. Iban a hacer un anuncio trascendente e importante. Y ese anuncio se estimaba, se pensaba, se creyó, se divulgó, se elucubró. Era el anuncio de una concentración de las fuerzas de la oposición en una candidatura para enfrentar al partido de gobierno y al presidente en reelección, Luis Abinader, que las encuestas lo perfilaban con una cómoda ventaja sobre, independientemente cada uno de los candidatos, le hace principalmente Leonel Fernández y Abel Martínez. Entonces, cuando se generó esa expectativa, se dio a entender de que ese anuncio era esa unificación de criterios para enfrentar unidos en un bloque monolítico de oposición al partido de gobierno. Pero ¿qué va? Dijeron que están muy unidos, que tienen mismos criterios, que tienen posiciones de enfrentamiento a las ofertas de campaña del presidente Abinader y del partido de gobierno, y siguieron unidos pero separados. Y después de marzo 25, pasaron las elecciones, que pasó la Semana Santa, y entramos en el mes de abril, y a lo que va de mayo, la tendencia que presentan las principales firmas encuestadoras del país, que han hecho sus estudios, sus investigaciones entre el electorado o entre el ciudadano mayor de 18 años con capacidad de votar, mantiene el perfil cada vez más holgado en favor del presidente Luis Abinader. Ahí están las encuestas. De esta semana, el día 6 de mayo, RD elige de RCC Media. Luis Abinader 64%, Leonel 19%, Abel Martínez 10%. 6 de mayo, Greenberg Diario Libre. Las encuestas también posicionadas en el país. Luis Abinader 58%, Leonel Fernández 25%, Abel Martínez 13%. 6 de mayo, Mark Penn, del grupo SIN, contratada por el grupo SIN. Luis Abinader 57%, Leonel Fernández 24%, Abel Martínez 12%. Status quo del grupo Panorama, publicada el 7 de mayo. Luis Abinader 68%, Leonel Fernández 23%, Abel Martínez 6.5%. Esa es la menor que le da Abel Martínez. Gallup, esta Gallup que se está presentando esta tarde, el mismo perfil. Centro Económico del Cibao, Luis Abinader 66%, Leonel Fernández 19%, Abel Martínez 8.3%. ACD Proceso, el mismo perfil. Si nos ponemos a ver entonces, señores, estas encuestas que se han publicado tienen dos puntos en común. Primero, el posicionamiento de Luis Abinader es sobre 55% en el
57% en el peor de los casos en estas encuestas. Necesita 50% más un voto para ganar. Pero en el lado contrario, el perfil que tiene Leonel Fernández está entre 19 y 25%, en el mejor de los casos. Y Abel Martínez entre 6.5 y un 13%. En ninguno de los casos de ninguna de las encuestas, la suma entre lo que tiene Leonel Fernández y Abel Martínez llega ni cerca de poder provocar una segunda vuelta, que es hacia donde han apuntado el liderazgo de la oposición en este caso. Ya no están apostando a ganar en primera vuelta, sino a provocar una segunda vuelta. En el caso de RD Elige, 19% de Leonel Fernández más 10% de Abel Martínez daría un 29%. Y en esa le da a Luis Abinader un 64%, más del doble de lo que los dos juntos tienen. En el caso de Greenberg, 25% Leonel y 13% Abel, son un 38%. Y le da a Luis Abinader, esa encuesta Greenberg, 58%. O sea, 20% más. En el caso de Mark Penn, Leonel Fernández tiene un 24% y Abel Martínez acumula un 12%. Son un 36%. Y esa le da 57% a Luis Abinader. O sea, 21% más. Status quo le da a Leonel Fernández un 23% y a Abel Martínez un 6.5%. Eso da un 29%. Y a Luis Abinader, 68%. 29% más. Lo mismo pasa con el Centro Económico del Cibao, lo mismo pasa con Gallup, lo mismo pasa con ADC Proceso. O sea, la suma de los dos principales candidatos de la oposición, que suman la mayor cantidad, es la mitad, en el mejor de los casos, de lo que ya ha acumulado Luis Abinader, por encima del 50 por 1. Del 50% más un voto. O sea, el perfil está muy claramente definido. Y son las encuestas reconocidas del país, donde los candidatos, aunque han desmitificado las encuestadoras, han dicho que no creen en ellas, que son compradas, los acólitos en las redes sociales han inundado de improperios, de insultos, de fake news, todo lo que es el proceso de las encuestas y quienes las hacen y quienes las patrocinan. Al punto de que, por ejemplo, Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre, hubo de escribir esta semana uno de sus comentarios diciendo que a él le resbala todo lo que están diciendo, que lo que tienen que hacer es buscar los votos para que las encuestas no den lo que están dando, y que Diario Libre lo que hace es que contrata una firma y ellos hacen su encuesta y Diario Libre la publica. Punto. Que no es una decisión de Diario Libre, sino de lo que la gente dice a través de la firma que encuestaron, que es la Greenberg. Nos atreven a decir que es una firma pagada por fulano o perencejo. Pero esa es la situación. Mientras tanto, la Fuerza del Pueblo sigue enfrascada, inclusive en voz del propio presidente Leonel Fernández, en la candidatura de Rafael Paz como candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ya el Tribunal Superior Electoral dijo que no, que él no está dentro del grupo porque están los que ganaron las encuestas y la cuota de género, 3 mujeres. Tomando eso como punto de partida y nueva vez las cosas que mandó la Fuerza del Pueblo, los alegatos ante la Junta Central Electoral, el organismo, en una decisión del Pleno, este miércoles, emitió, el martes en la noche, emitió una resolución donde indica quiénes son los que ganaron, los 3 que estaban en las encuestas, porque no han renunciado a esa posición, y que entonces, definitivamente, esos son los que van en la boleta, no Rafael Paz. Que tiene un empecinamiento la Fuerza del Pueblo con Rafael Paz. Y esto sigue, y sigo insistiendo en esto, en que esto
abre muchas suspicacias y afianza las versiones que están y siguen diciendo mucha gente de la fuerza del pueblo principalmente, de que no hay ambiente ni condiciones para el proceso electoral que sea transparente y que sea equitativo, como dando a entenderle que podían retirarse de las elecciones. Emulando lo que ocurrió en 1970 y 1974, por ejemplo, que entonces PRD, de donde sale el PLD finalmente, no participan en una lucha justa y equitativa. Aquella vez renunciaron por situaciones diferentes y se retiraron de las elecciones, y parece que hay mucha gente que está elucubrando eso, que no quieren que le cuenten los votos, que las encuestas, el perfil que da, los va a colocar en una situación incómoda y difícil. El que va a un proceso electoral, como el que va a un juicio, a un tribunal, va a ganar o perder. No pueden ganar los dos, no pueden perder los dos. Uno gana y uno pierde. Usted va a unas elecciones, usted hace lo posible por ganar. Invierte tiempo, invierte energía, invierte dinero, invierte propuestas de persuasión. Pero si el pueblo no se lo compra, el pueblo elector en mayoría, usted no tiene las de ganar. Entonces eso está ocurriendo en el proceso. Román Jaques, el presidente de la Junta Central Electoral, hizo un pedimento importante e interesante, pidiéndole a la gente que tenga comedimiento, a los partidos que tenga comedimiento, que no dañen este proceso transparente, serio, limpio, diáfano que se está generando en República Dominicana. Que es un momento de consolidar nuestros procesos democráticos, no de torpedearlos y generar situaciones enojosas, era que nadie va a tener ganancia de causa al final. Entonces ese llamado de Román Jaques en un almuerzo ante la Cámara Americana de Comercio, cerrando el ciclo de almuerzos relacionados con el proceso electoral, fueron muy contundentes y muy claras. Pero vamos a ver qué pasa. El ambiente es de elecciones, el país está en elecciones, está en campaña, pero vamos a ver hasta dónde esto llega. Esta semana, este fin de semana y la semana próxima van a ser unos días bastante tensos en cuanto a lo que es el proceso ya en su fase final. En esta aburrida campaña electoral, que creo que va a haber un poco de movilidad, pero ojalá que sea en una forma cívica, en una forma racional, en una forma real. Los que no han podido hacer lo que debieron hacer o no recibieron el favor de esas mayorías tendrán que conformarse con esperar nuevos procesos. Ese es el resultado de los procesos electorales. Pero hay gente que no sabe perder o que entiende que no debe perder. Pero la decisión de las mayorías es la decisión de las mayorías. Qué penoso el incidente que ocurrió en Georgia, en Atlanta, donde un dominicano, 57 años de edad, con aparentes signos de situación de depresión, de descontrol mental, a juicio de lo que dicen sus familiares, llegó a la casa de su expareja, quien estaba en un hospital con un hijo de ambos que había tenido un problema de salud y hubo de llevarlo, estaba ya cuidándolo. Y este señor, Ramón Plasencia, de 57 años de edad, sacó a 3 hijos de su expareja, o sea, hijos anteriores, 2 hembras y un varón, de 13, 11 y 9 años, los montó en el carro en que andaba, los llevó a un parque cercano y los mató a tiros. Los mató a tiros.
dentro del vehículo y después se suicidó. Una tragedia que ha consternado los Estados Unidos por este grado de, yo no diría de salvajismo, sí de salvajismo, pero de irracionalidad, de descontrol, de desprecio por la vida. 3 niños de 13, 11 y 9 años que no tienen nada que ver quizás con las situaciones de sus padres. Algo terrible. Ha consternado a los Estados Unidos, pues ha consternado también a República Dominicana. De una forma tal, señores, que es espeluznante. Estas situaciones de violencia, y a veces uno ve que un hombre mata a su pareja y después se suicida. Y uno dice, estaba loco, estaba tal cosa, estaba por el desamor. Entonces dicen que la mató porque la amaba. Pues es un disparate. Pero 3 niños que no tienen nada que ver con una situación de esta naturaleza es el colmo del salvajismo. Ocurrió en los Estados Unidos y ha sido tema de noticias desde el día de ayer, desde este jueves, este viernes, y aquí en República Dominicana ha consternado a la sociedad dominicana. Mientras tanto, muchas situaciones difíciles en puntos del país que siguen bajo alerta verde y amarilla, algunas hasta con alerta roja por el desplazamiento de zonas de baja presión, de vaguadas, que han provocado muchas lluvias, muchas inundaciones, muchas situaciones difíciles en ciudades, barrios, en zonas agrícolas, en todo el país. Meteorología dice que a final de semana se prevé una disminución de las lluvias, pero no necesariamente que van a cesar por completo las lluvias, y se anuncia que posiblemente para la semana que viene tengamos nuevas lluvias. Lo que pasó aquí en la capital a mediados de semana, con 2 tardes consecutivas con muchas lluvias, fue impresionante. Lo del martes, nos recordó los meses de noviembre, 4 de noviembre, 18 de noviembre, 2022, 2023, donde las inundaciones que se provocaron en la ciudad fueron terribles, rápidas, terribles, y provocaron muchos estragos, muertos, daños a la propiedad, centenares de vehículos, por ejemplo, inundados y dañados, casas, viviendas anegadas, comercios, locales de oficinas, de todo ocurrió en estas ocasiones. Y ha ocurrido ahora a lo largo de esta semana. Si usted no tiene nada que buscar en las calles, quédese en su casa. Evite contratiempos. Evite ser parte de las estadísticas de forma negativa, porque ha llovido y va a seguir lloviendo. En Haití, el despliegue ya comenzó con la llegada de aviones de los Estados Unidos y de personal militar norteamericano que está instalando centros de operaciones para cuando a partir del 22 o el 23 de este mes de mayo comiencen a llegar las fuerzas que lidera Kenia para entrar en Haití y tratar de aplacar a las bandas de barbecue y otros violentos delincuentes que tienen el control de Puerto Príncipe y el control de ese país. El consejo nombrado está ahí dando tumbos y tratando de tener alguna incidencia en el manejo de la autoridad en el país, una autoridad que no existe, pero puede ser la conformación de un grupo que ya podría, con las fuerzas de ocupación, hacer una suerte de dirección del país para tratar de encaminar ese país, ojalá quiera Dios que lo logre, por mejores pasos. El presidente volvió y habló del tema en la recepción del premio de liderazgo de las Américas que se le otorgó en Washington a mediados de esta semana, y habló del tema nueva vez y dijo que Haití le ha costado
entre otras cosas, mucho dinero y mucha situación a la economía del país, que ha tenido que invertir mucho dinero en la protección de nuestra frontera y en mecanismos y acciones para garantizar la seguridad del país ante la eventualidad de situaciones peores de lo que está ocurriendo en Haití. No cabe duda que se ha hecho el esfuerzo y la República Dominicana ha llevado la voz cantante en esto de la demanda a la comunidad internacional de que intervenga en esta situación para ayudar a solucionar este problema en descontrol total en Haití. Una nación que parece que le importa poco a los demás, pero que nos representa un serio peligro a los dominicanos. De eso no cabe dudas. Mi columna de esta semana en el Listín Diario trata sobre el tema de la democracia. No juguemos con nuestra democracia. No pongamos en peligro lo que hemos ganado con tanto esfuerzo, con tantas tensiones, con tantos sacrificios y hasta con vidas que se han perdido a lo largo de estos procesos democráticos, estos procesos electorales. Es una oportunidad que tenemos nueva vez los dominicanos de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos pantalones largos y que nuestro sistema institucional y democrático va consolidándose cada vez más. A mí no me cabe duda, pero hay malos dominicanos por ahí que piensan lo contrario y que apuestan a que la anarquía, el desorden, el caos, es la mejor vía para lograr sus intenciones, sus intereses, sus ambiciones. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. No juguemos con la democracia. A continuación. En un alarido de desesperación e impotencia, grupos enquistados en la oposición política la han emprendido contra medios de comunicación, sectores económicos privados, analistas y organizaciones de la sociedad que reseñan encuestas, contratadas por medios y grupos independientes de los partidos, cuyas investigaciones entre la población proyectan como resultado una victoria fácil, holgada, del partido oficial en las votaciones del 19 de mayo. En paralelo, esos grupos opositores tratan de desmeritar a la Junta Central Electoral y por ende el proceso, con denuncias que llegan al extremo de indicar que el organismo se ha arrodillado ante el gobierno, el oficialismo. Los resultados de todas las encuestas publicadas en las últimas semanas consolidan el perfil desde principio de año de victoria en primera vuelta del presidente Luis Abinader, mientras los candidatos opositores, Leonel Fernández y Abel Martínez, se ubican muy lejos, rezagados, para competir vis a vis con la reelección y ni siquiera para lograr provocar una segunda vuelta electoral. Me llegan versiones de las entrañas mismas de cúpulas opositoras de que, apoyados en una cadena de denuncias y demandas tremendistas, se pretende conformar un peligroso ambiente que justifique un escenario antielectoral que los obligaría a llamar a la abstención, pretendiendo rememorar los episodios de 1970 y 1974. Un atentado inaceptable contra la estabilidad política que disfrutamos y por ende en contra de la decisión de las mayorías. Este proceso electoral ha sido muy bien organizado, correctamente dirigido por la Junta, abierto, transparente, libre, tranquilo, ejemplar y hasta aburrido, por lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los que no han podido cuajar sus posicionamientos ni lograr sus ambiciones anarquicen el país y jueguen con nuestra democracia.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. No todo es política. No todo es política. También hay las situaciones sociales del país, la economía. Pero también hay otras actividades, porque el mundo no se va a acabar con las elecciones o con el proceso postelectoral. Debe seguir. Por eso analizamos cada semana las realidades de la economía, que eso nos interesa. Esté el gobierno que esté el presidente que esté la autoridad que esté en uno o en otro sitio, quienes sean la oposición o quienes sean las autoridades. Eso, independientemente de eso, la realidad de la economía funciona porque así se rige esta disciplina y se rige el país. Para analizar la economía, ¿quién mejor que Carlos Cuello, que cada semana nos honra con su presencia aquí para de una manera profesional, didáctica, establecer este conversatorio que nos dé informaciones y nos arroje luz en dónde estamos y hacia dónde vamos? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy, pero la economía está muy presente en el proceso electoral. No, claro que sí, pero como con pinceladas para decir cosas buenas o cosas malas. Es la esencia de Sí. la mayoría de los discursos y de los planteamientos. Lógico, porque es lo que más afecta, de Claro. una u otra forma. Sí, porque la mayor preocupación que tiene la gente es buscarle respuesta a sus necesidades. Y comienza por la economía. Claro, es que ese es el objetivo de la economía. Así es, así es. La inflación, ¿cómo sigue? Yo no sé por qué Ya terminamos 4 meses. en las encuestas yo veo que la gente dice que es uno de los grandes problemas de la economía. Pero según la autoridad, la que mide la economía, dice que Bueno, las mediciones, según el Banco Central, indican que para el mes de abril fue negativa. No solamente que no subieron los precios, sino que fue negativo. el nivel general de precio de la economía no quiere decir que todos los productos hayan bajado, ¿no? Fue de menos 0.10. En el mes anterior, que lo analizamos aquí, era para los primeros 3 meses 0.78. Ahora para los primeros 4 meses, el acumulado en lo que va del año sería 0.68, por debajo del 1%. 0. Sí. Tenemos ya el 33% del año, ¿no? Claro. La tercera parte Sí, primero 4 meses. del año. O sea que en ese sentido yo te diría que, de acuerdo con los resultados estadísticos, el Banco Central ha sido muy exitoso en lograr no solamente la estabilidad de precios, sino la reducción del nivel de inflación de la economía, ¿no? La interanual de abril del año pasado, digamos el último año no calendario, 3.03, o sea, en el nivel inferior de rango meta. Claro. Que 4 con la variación de algunos, ¿no? Y destaca el Banco Central en el informe que es el nivel más bajo de inflación en los últimos 46 meses. Ya eso es importante. Eso es una medida importante. Yo pienso que sí, y sobre todo que hemos estado comparando con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que Que tiene es un punto de referencia nuestro. claro, está por encima la inflación en Estados Unidos que aquí en República Dominicana. Y el nivel el objetivo de inflación de ellos es un 2%, y las tasas de interés no han podido ser reducidas en Estados Unidos. No. Explicábamos la semana pasada que eso podría estar incidiendo en la timidez del Banco Central o la mesura, ¿no? Sí. Con lo que
es el cuidado, proceso de reducción. sí. No ha reducido nada este año, ¿no? Y la verdad es que, ya lo hemos dicho y lo repetimos, difícilmente se adelante a hacerlo hasta que no haya modificación en la tasa de interés de los Sí, Estados tiene un Unidos. sentido. Y sobre todo porque en el informe del cierre del mes, la justificación para mantenerla invariable, el Banco Central dice que podrían estar por debajo, pero no han entorpecido el financiamiento de la economía, que ha crecido para el sector privado un 21%. Lo cual es importante. Y la economía está creciendo por encima del 5%. O sea que cuando tú tienes control de inflación, hay otro dato, el tipo de cambio, paradójicamente, Al contrario, ha descendido. en medio de un proceso electoral, está descendiendo. Creo que se están haciendo transacciones ya cercanas al 58 por 1. Sí. Cuando estaba el 59 y ya mucha gente calculando el 60 Al por 60, 1. claro, claro. Pero no, hubo gente que para cubrirse en esto de los costos de reposición estaba haciendo operaciones con cálculos al 60. Sí, perfectamente. Y es entendible, ¿no? La canasta promedio para el mes de abril, 45.057.57 pesos, ¿no? Y en marzo era 45.101,80, o sea, se redujo 44.23, la canasta promedio. La canasta del quintil inferior, que para el mes de abril era 26.923, ahora es 26.970 RB. En marzo 26.971 y ahora 26.923. O sea, se redujo en 48 pesos. Esos son los datos del Banco Central según sus mediciones. Sí, y no se ha hablado de aumentos desproporcionados en las últimas 2 o 3 semanas. Mira, lo primero es que los productos que más podrían impactar en el nivel de precio son los combustibles. Sí, y están en una situación. Han estado subsidiados Sí. con un promedio de 500 millones semanal, ¿no? Y el otro factor que incide mucho es el tipo de cambio. Que ha estado bajo control y a la baja. A la baja. No hay escasez. Es No. otro factor cuando Que hay la- escasez. Sí, eso produce la especulación o el alza. La oferta y la demanda, si hay escasez, produce el alza. Claro. Es automático. Claro. Entonces yo creo que esos son los principales factores que explican, que podrían estar explicando, ¿no? Este comportamiento hasta cierto punto raro. Pero quizás, yo estaba viendo en el guión que tenemos para hoy, en la guía que tenemos para hoy, el tema de que se han reducido las importaciones y quizás la reducción de las importaciones, también las exportaciones, pero Sí. quizás la reducción de las importaciones sea un factor que explique el por qué la tasa de cambio se ha mantenido y se ha reducido, ¿verdad, Carlos? Eso es cierto. Las importaciones totales para el periodo enero-marzo, primer trimestre, ¿no? Según la revista de la Dirección General de Aduanas, Comercio Exterior, ascienden a 6.928.05 millones. Las importaciones. Las importaciones. Enero-marzo del 23 eran 7.157.56, o sea, una caída de 3.21%. Sí. O sea, se han reducido las importaciones Claro. y eso presiona menos la demanda de dólares, como es natural, ¿no? Con relación al mismo periodo. Entonces, la no petrolera, hay que separar las que son las petroleras que no petroleras, esas cayeron en un 2.68. Pero cayeron. Pero cayeron también, obviamente, ¿no? Pero aquí se han afectado las exportaciones nacionales, sobre todo por los metales, que representan más del 40% de las exportaciones nacionales, ¿no? El tema de lo que está pasando con Falcon Bridge, o sea, con la Sí. Pero vamos con las importaciones, Sí. ¿no? En las importaciones hay otro renglón que ha caído, que son las petroleras. Las importaciones petroleras, por ejemplo, el año pasado la factura petrolera fue 1.359 millones de dólares para el trimestre, ¿no? Y ahora son 1.284 millones. O sea que las petroleras han caído en un 5.50. Porque en relación al primer trimestre del año pasado.
Sí, porque es que la factura, pese a que las expectativas no eran las mejores, panorama muy convulso, pero en medio de todo el petróleo se ha mantenido. Sí. Es más, en esta semana he estado registrando Hacia la baja. a la baja con $77 Sí. el barril. Sí, porque llegó a 80 y tanto. Sí, pero se había mantenido entre 80 y 85 con todo y los conflictos y lo que se esperaba, ¿no? Se pensó en un momento que podía sobrepasar los $100. No, se habló de $100 en unas semanas. Entonces, eso, como tú bien destacas, podría estar incidiendo en una reducción en los niveles de demanda de divisas. Y es lógico, ¿no? La gente demanda, el renglón más fuerte de demanda de divisas para importaciones. Por importaciones, claro. ¿Y qué pasa con las exportaciones, Carlos? Mira, las exportaciones, como tú bien avanzabas, también se han reducido. Se han caído, las exportaciones cayeron en un 5.55. Basado principalmente en los También, minerales. sí, fíjate que las exportaciones totales, estamos hablando de 29.73 mil millones. Esas son las exportaciones totales, ¿no? Las exportaciones nacionales, 849.48 millones, con una caída de un 16.86. Es mucho. Claro. Eso para el primer trimestre, Sí, con relación al trimestre del año pasado, Sí, ¿no? pero es mucho, es mucho. La zona franca se mantiene en 1.917.17 millones. Estamos hablando del primer trimestre, se podría multiplicar por 4 eso, podrían ser que logren su meta porque registran un incremento de 1.26%, o sea, no están por debajo, por lo Claro, menos, por lo menos de lo que es exacto. lo que es la meta. Y siguen representando el 67.75% del total de las exportaciones del país. El problema estaba en las exportaciones nacionales. Ahí es donde se ha sentido más. Y sobre todo, mira, aquí pesa mucho las exportaciones a Haití. Más de un 30% se han caído. Claro, que aunque el comercio ha tratado como de restablecer, no ha sido. Es que hay una situación política muy difícil, tú la comentabas ahorita, de que parece que se le está buscando la vuelta, pero mientras tanto la situación es muy difícil, muy inestable. Sí, ¿no? Totalmente. Pero hay otra realidad, y es que recuérdate que en el segundo semestre fue cuando se cerraron las fronteras con el asunto del canal. Sí, Entonces ahora, cuando tú estás haciendo comparaciones, sí. todo eso también Sí, afecta. hay una altera. reactivación, pero no llega al nivel de lo que era en el trimestre del No, año pasado. en el segundo semestre, probablemente con los niveles de ahora, como la caída fue muy brusca, Sí. entonces aparecerá, Sí, se porque fue un reflejará. cierre- porque fue un cierre total. Se reflejará entonces un incremento, por lo menos en el comercio formal, ¿eh? Sí, Porque sí. tú y yo lo hemos dicho muchas Sí, veces. pues es el que se mide. Hay una informalidad muy grande. Sí, en pues es este el que se comercio. mide, el formal. Claro. Bueno, los metales también están registrando caída de un 28%. Sí, Las exportaciones de metales. Ese es un renglón importante. Hay para que destacar que los metales representan también alrededor de la tercera parte, el 30% de todas las exportaciones nacionales. E ingresos impositivos. Claro, Un renglón importante de ingresos impositivos. claro. O sea que esos son los principales factores que podrían estar incidiendo, ¿no? Según se reflejan en las estadísticas, en lo que es el comportamiento de las exportaciones. El hecho de que, fíjate, aquí tengo el detalle de los principales destinos de las exportaciones. Sorprende aquí la India, con un 26.74% para las exportaciones de este trimestre. La participación de la India es superior a la de Estados Unidos, incluso, que tiene un 16.75%, y Haití con un 13.75% de participación relativa. Las exportaciones para el trimestre. Sí, la India reporta aquí 227.18 millones. Sí, yo no sabía que teníamos un flujo de exportación tan grande. Hemos identificado ahí un buen nicho para las exportaciones dominicanas. Suiza, que por el oro, ¿no? Que ha figurado hasta en segundo lugar, ahora con esta caída, pasa al cuarto lugar con menos de un 10% de las exportaciones dominicanas.
Carlos, ¿hay algún registro en ese informe del Banco Central sobre lo que ha pasado con las exportaciones, principalmente exportaciones hacia Guyana? Todavía no son. No es significativo. Todavía no son relevantes. Se espera que tengan un fuerte impacto, sobre todo en lo que son las exportaciones nacionales. Sí, sí. Pero todavía no. Porque se hablaba de alimentos, de algunos alimentos, Sí. incluyendo habichuelas, arroz, algunos alimentos esenciales, pero todavía ese impacto no se está... Todavía no figura aquí Sí. entre los 10 principales destinos de las exportaciones dominicanas. Está Corea, están Países Bajos, está China. En el caso de las importaciones, sí hay un dato, y es que China y Estados Unidos solo tienen el 35 y el 17. Claro, Más de claro. 50, Hay que entenderlo. 53%. Hay que entenderlo. Estados Unidos es nuestro principal socio más cercano, tiene una gama muy amplia, y China, que es el gran proveedor de ahora, incluso con los vehículos y con muchísimas otras cosas. No, y para lo que son las exportaciones anuales, todavía Estados Unidos obviamente sigue siendo el principal destino. Claro, por la cercanía, entre otras cosas, y además por ya el flujo comercial de muchos años. Y la zona franca. Sí, la zona O sea, la franca. mayoría de las exportaciones de la zona franca van a Estados Unidos. Ahí están las cosas. Pero mira, yo quisiera volver al tema del petróleo. Pese a todo lo que ha estado pasando, el petróleo se mantiene, los precios, y no ha incidido tanto. El gobierno mantiene el subsidio y no es una mala política, pero ¿hasta cuándo podría mantenerse ese subsidio, Carlos? Yo lo que te garantizo es algo, que se va a mantener por lo menos hasta que pasen las elecciones. Sí, pero ya las elecciones terminan en La semana que viene. Sí, y entonces eso era previsible, pero realmente el impacto en la economía, porque si bien es cierto que no está llegando un aumento o la situación real de los precios del petróleo al consumidor directamente, por una forma directa, pero sí con la incidencia de lo que representa el subsidio, porque el subsidio se saca del dinero del presupuesto, y Claro. ese dinero no va a otros renglones que podría ir, como quiera que sea. Tiene un impacto, lógicamente, Claro, ¿no? claro. Porque además se saca del presupuesto, pero si el presupuesto refleja déficit o deja de pasarle recursos a otras entidades, Claro. o a otras Que actividades de la producen economía, empleo, que producen movimiento en la economía, que producen desarrollo. o sencillamente se financia con deuda, pero a la larga la deuda hay que pagar. Hay que pagarla. No, es un círculo vicioso. Los hay que pagarla. intereses Sí, hay que responder por ello claro, también, ¿no? Claro. Es cierto, fíjate que comentábamos ahorita que en esta semana el petróleo WTI llegó a cotizarse Llegó a un punto de referencia, sí. 77 dólares. Nosotros tenemos la estimación que se hizo para este año fue de 81.50. Pensando, entre otras cosas, en los conflictos. Claro. La media está por debajo de ese monto. Fíjate que la factura petrolera está reflejando aquí un 5.50 para este primer trimestre, por debajo. Claro. Aún así, hemos tenido semanas que los subsidios se han situado en los 600 millones de pesos. Hace 3 semanas o 4 semanas, 600, casi Ahora bajaron 650. creo que a 400 y pico. Y si se sitúa entre los 70 y los 80, podría reducirse como lo tuvimos. Sí. Si esa estabilidad se mantiene 2 o 3 semanas consecutivas. Porque si el vaivén está en una semana y otra, pero es difícil poder hacer. No depende de nosotros. Es difícil poder hacer un pronóstico. Sí. Igual pasa con los precios. Nosotros podríamos decir, bueno, 0.68 para el 33% del año. Vamos a terminar el año con una inflación de 2%. Sí. No, es que eso no aquí es tan influye matemático así. los precios del petróleo, Sí. la situación de los conflictos, Sí. que hay mucha volatilidad, ¿no? Los commodities. Bueno, en el caso de los commodities, mayormente el de petróleo. Claro, hay otros, que nosotros importamos maíz, sí. trigo. Hay otros que también inciden. Porque nosotros consumimos pan, pero toda la harina es importada. Claro. Es más, hasta el pan que ya está llegando de muchos También sitios. llega pan importado. Y Y llega que nada más hay que hornearlo aquí. Y leche importada. Sí, también. leche importado, claro. O sea, hasta ahora yo te diría, dentro de lo que se esperaba para el año, Sí. el petróleo ha sido una de las grandes sorpresas. Y también el tipo de cambio. Sí. Por la inflación, pensamos que podía lograr, ya se había logrado el objetivo meta con el cierre del año.
pero que tuviéramos un mes negativo de inflación. No era de esperar, sí. No. No era de esperar. Pero son buenas noticias, por lo menos. Yo pienso que sí, quizás no del todo creíble. Pero En la coyuntura en que estamos, la gente todo lo toma con ciertas reservas. Sí, porque lo relacionan, lógicamente, con los procesos electorales, con propaganda, con dormidera para que la gente se abobe, pero la realidad es la realidad. Y al final de cuentas, los números no se equivocan. Los números no, pero los que lo hacen sí. Que no creo que sea el caso. Sí, pero en las estadísticas que estamos manejando aquí. No se equivocan diciendo, tiene otra fórmula, indicando que cuando la gente lo resiente, entonces aunque se los truqueen, realmente la gente lo siente. Claro, sí, claro. Al final de cuentas. Sí, así es. Y ya hay muchas fuentes de información. Sí, claro. Sí. Y la realidad misma. Sí, yo uno creo lo que siente. que Uno mejor lo lo siente, confirma. claro. Independientemente de que cada quien pueda tener una percepción diferente. Mira que nosotros pensábamos que este mes, el primer semestre, por lo menos este mes, iba a ser complicado por un año electoral, 2 procesos electorales, y en los otros años siempre las elecciones generan muchas tensiones, muchas situaciones, y yo creo que ha pasado dentro de los niveles normales, por así decirlo, para la economía. Y fíjate que cuando tomamos en cuenta las cifras de las exportaciones y de las importaciones más que duplican las cifras de las exportaciones. Sin embargo, eso automáticamente da un déficit comercial. Pero obedecen a una realidad. No, y en el caso de la economía, recuérdate que tenemos el turismo, tenemos las remesas. Las remesas. Y tenemos la inversión extranjera. La inversión extranjera, que son generadores de divisas, ¿no? Y se han mantenido muy firmes. Claro, por eso los 3 renglones se han mantenido muy firmes. Claro, y creciendo, por eso el Banco Central ha podido acumular los niveles de reserva que tiene. ¿Qué son las garantías? Claro. Aparte que la República Dominicana ha contado con la confianza en los mercados financieros internacionales para poder hacer colocaciones de títulos de deuda y también obtener divisas que de alguna manera ayudan. Sí, ayudan porque parte de la acumulación de reservas obedecen a la entrada de capitales por concepto de deuda. Sí, y todo es un componente, es un todo. La tranquilidad social que genera teniendo para responder esas demandas. La tranquilidad social lleva a una estabilidad mayor de la economía y una estabilidad en sentido general de la política y de la institucionalidad del país. Claro, amén de que la República Dominicana también ha encontrado en la emisión de títulos de Hacienda un buen mercado. Claro. Y en los fondos de pensiones un gran ahorro nacional. Claro, que no eran renglones de antes. Son renglones de los últimos tiempos. Había que financiarse con emisiones inorgánicas. Sí. Eso sí que es automáticamente inflacionario, ¿no? Y los bonos no existían como en los últimos años. Los bonos han sido un caído mecanismo. en el desprestigio desde el principio del siglo. Claro, porque no solamente pasó en República Dominicana, sino en muchos otros países. Claro. Sí, las crisis de las deudas fueron terribles en los finales del siglo pasado y principios de este siglo. Así es. Don Carlos, gracias. Nos vemos antes de las elecciones de todas maneras. Todavía tenemos si Dios así lo permite. Todavía tenemos una jornada más antes de las votaciones del día 19 de mayo. Así es. Vamos a ver cómo anda el panorama. Bueno. Gracias por haberme acompañado en este conversatorio con Carlos Cuello. Yo siempre lleno de optimismo de que estos conversatorios nos van a arrojar información y nos van a poner en los caminos correctos de ver la realidad de lo que ocurre en República Dominicana. No me cabe dudas. Hablar con gente profesional, sensata y además de eso con un alto grado de responsabilidad nos ayuda como nación. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Esto ha sido Oye País. Pasen un feliz resto de la noche.